empezando la sesión del día de hoy. ¿Están viendo aquí la portada del libro, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, pues, el único capítulo que tenemos que ver de este libro es el capítulo 16 y no es porque los demás capítulos no sean importantes, es porque pues no hay el tiempo de ver más. Entonces es únicamente el capítulo 16 que aquí estoy pasando para que vean pues el índice, el contenido del libro. Capítulo 1, qué cosa es la estadística. Capítulo 2, técnicas gráficas descriptivas, primera parte. Capítulo 3, técnicas gráficas descriptivas, segunda parte. Capítulo 4, técnicas descriptivas numéricas, es en el capítulo 4. Luego el 5 es recolección de datos y muestreo. El capítulo 6 es sobre probabilidad. El capítulo 7 trata el tema de variables aleatorias y distribuciones discretas de probabilidad. El 8 trata lo correspondiente para distribuciones continuas de probabilidad. El 9 trata el tema de distribuciones en el muestreo. Luego viene el 10, que es una introducción a la estimación. Capítulo 11, una introducción a la prueba de hipótesis. Luego ya lo particulariza a la situación de una población en el 12, entonces inferencia acerca de una población. El capítulo 13 es inferencia acerca de dos poblaciones que se quieren comparar. Luego viene el capítulo 14, que ya es tema más especializado, que se quieren comparar más de dos poblaciones, y entonces hay una técnica muy utilizada que se llama análisis de variancia. Luego está las pruebas G cuadrado, chi-square en inglés, y el capítulo que nos concierne es el que está aquí, que les voy a preguntar qué cosa es lo que dice, el título que sombríe. Regresión lineal simple y correlación. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces está en la página 631, como pueden ver aquí. Voy a trasladar el material a esa página 631 y ya estamos en el capítulo 16, que ya habíamos visto algo, pero nuevamente insistimos en, bueno, lo que ya me leyó lo voy a repetir. Trata el tema de regresión lineal simple, y para refrescar nuestras memorias, ¿por qué se llama regresión simple? ¿Alguien se acuerda? Porque hablamos de una variable que es independiente. Exactamente, muy bien, porque nada más trata de una variable independiente. Si tratara de más de una variable independiente, entonces se llamaría regresión múltiple. Y bueno, la terminología lineal es porque todas las variables que aparecen en los modelos están elevadas a la primera potencia. No tenemos ahí situaciones de que algunas estén elevadas a la segunda potencia o que aparezca otra clase de expresiones que ya no son lineales. Entonces sería el tema de regresión no lineal. Aquí estamos restringiéndonos únicamente a modelos lineales que son con una sola variable independiente, y por eso la nomenclatura regresión lineal simple. Bueno, y hay un tema que está relacionado que se llama análisis de correlación. Bueno, a ver si nos alcanza el tiempo el día de hoy para decirles cómo se hace análisis de correlación. Bueno, entonces aquí también, esto ya lo habíamos comentado, pero a manera de refrescar nuestras memorias, bosquejo del capítulo, en la sección 1 trata sobre el modelo de regresión lineal simple. Una vez que se propone el modelo, hay que decir qué metodología se utiliza para la estimación de los coeficientes
que intervienen en el modelo. Y aparte de eso, una variable de error, eso lo trata en la sección tercera, y cuáles son las condiciones que se requieren para que se pueda tratar como variable de error. La sección 4 trata de la evaluación del modelo para darse cuenta qué tan apropiado es, y una vez que ya determinó uno que sí es apropiado el modelo, pues en la sección 5 se ven temas de para qué sirve la ecuación de regresión, o sea, cómo la va uno a utilizar. Y la respuesta es, puede servir para varios propósitos. Uno de ellos es para propósitos de hacer predicciones, conociendo valores de la variable independiente, hacer una predicción de qué valor va a tomar la variable dependiente. La variable dependiente es la que realmente nos interesa y es la que queremos predecir. Las variables independientes, en este caso una nada más porque es regresión simple, esas variables independientes, repito, en nuestro caso nada más una, se utiliza como variable explicativa para explicar la variable dependiente, que es la que realmente nos interesa. Bueno, y finalmente en la sección 6 de este capítulo hay diagnósticos de regresión, primera parte. Pero bueno, entonces procedemos a lo que ya habíamos visto. Este párrafo ya lo habíamos leído. Dice que en la página 660 se proporciona una respuesta a lo que se está planteando aquí. Esta parte de introducción también ya se había visto, y nada más voy a hablar aquí de qué cosa lo que se había dicho a manera de refrescar nuestras memorias. Se había dicho que, voy a agrandarlo un poco más todavía para facilitar la lectura, que el análisis de regresión se utiliza para predecir el valor de una variable basado en otras variables. Esta técnica puede ser el procedimiento estadístico que más comúnmente se utiliza, y tal como uno podría fácilmente apreciar, casi todas las compañías y las instituciones gubernamentales tienen que pronosticar variables tales como la demanda de un producto, las tasas de interés, las tasas de inflación, los precios de materia prima, los costos laborales, etcétera. Bueno, ese párrafo ya lo habíamos leído, pero lo estoy repitiendo a manera de refrescar nuestras memorias. Y luego aquí, esta parte que también ya la había yo dicho, pero pues conviene insistir en lo que se está mencionando. Dice que esta técnica involucra el desarrollo de una ecuación matemática o modelo que describe la relación entre la variable que se quiere pronosticar o predecir, la cual se llama variable dependiente, y las variables que el practicante de la estadística considera o cree que están relacionadas a la variable dependiente. La variable dependiente se indica con la letra Y, en tanto que las variables relacionadas, las cuales ya dijimos que son variables independientes, se denotan con letras como X, índice 1 para una primera variable independiente, X subíndice 2 para una segunda variable independiente, puntos suspensivos, X subíndice K para la última variable independiente, donde K es el número de variables independientes. Según lo que estamos diciendo en este capítulo, ¿cuánto debe de valer K? ¿Cuántas variables independientes vamos a considerar? Una variable independiente. Exactamente, nada más una variable independiente. Y luego aquí este párrafo, que también es a manera de refrescar nuestras memorias, dice que si únicamente estamos interesados en determinar si existe o no una relación, entonces se emplea lo que se conoce como análisis de correlación, que es una técnica que
si llevaron un curso de estadística, ahí debió de haberse introducido. Bueno, también se presentaron en un capítulo 3 de este libro métodos gráficos para describir la asociación entre dos variables de intervalo que se llaman, y esa técnica gráfica es a través del diagrama de dispersión. En inglés, lo que estoy señalando aquí, scatter diagram, y ya vimos los diagramas de dispersión, así es la terminología en inglés, scatter diagram. Bueno, y pues en un ratito más vamos a hablar de, a ver si alcanza el tiempo para el día de hoy, del coeficiente de correlación. Y hay una noción más que se llama covariancia, que se ocuparía para obtener el coeficiente de correlación. Bueno, entonces ya se hicieron algunas ilustraciones, esas ya me las salto, porque ya lo habíamos visto hace poco tiempo, y pues lo que nos interesa en realidad es ver cuál es el modelo de regresión. Bueno, el modelo de regresión es el que estoy señalando aquí en este ejemplo, que nos da la y es la variable dependiente y la x es la variable independiente. Bueno, entonces aquí aparece, este es un ejemplo, aparece esta parte que es de tipo lineal y aparece lo que no señalé a la derecha de lo que sombríe, ¿qué letra, cómo se llama esa letra que está a la derecha de lo que no sombríe? Epsilon. Exactamente, muy bien. Entonces, epsilon es la letra griega que representa la variable de error. Bueno, entonces, el modelo, este sería un ejemplo. Ahora, el modelo de regresión lineal simple es el que aparece en esta casilla. Entonces, esta es la parte determinista y la parte del error aleatorio es lo que no sombría ahí. Y aquí está explicado qué cosa es cada uno de los términos. Se llama modelo lineal de primer orden o, si gustan, le llamamos modelo de regresión lineal simple. Las dos cosas es equivalente, son sinónimos. Entonces, el modelo dice que la variable y, que es la que nos interesa, se puede explicar en términos de una variable x que es independiente, y estas cantidades que están aquí, que son coeficientes del modelo, y se le agrega un término de error aleatorio que es epsilon. Beta subíndice 0 se interpreta como la ordenada al origen cuando se hace una representación gráfica de la línea recta que corresponde. Y la beta subíndice 1 es la pendiente de esa recta. Bueno, eso está explicado aquí en esta casilla. Entonces, nada más para ver que no se ha perdido la conexión, por favor dígame qué cosa es lo que sombría aquí. Variable independiente. Correcto. Y luego acá, ¿qué cosa es? Variable independiente. Correcto, muy bien. Y luego aquí, La intercepción de Y. sí, que en español estamos acostumbrados a llamarle la ordenada al origen. Y luego aquí viene esta parte que es La pendiente. La pendiente. la pendiente de la línea recta. Y eso también ya lo habíamos comentado, cómo se interpreta una pendiente. Y finalmente aquí está esta parte que corresponde a la letra epsilon. ¿Qué cosa es eso? El error. La variable del error. O el error variable, como quieran llamarlo. Bueno, entonces, este es el modelo, hay que acordarse de él, pero hay que hacer énfasis de que este es un modelo teórico que generalmente
no vamos a saber cuánto valen los valores beta 0 y beta 1 y que vamos a tener que estimarlo a partir de la información que se consiga tomando una muestra. Entonces aparece aquí usando un principio que también ya les había platicado, que nos da lugar a esto que estoy sombreando aquí, que por favor me dicen cómo lo leeríamos en español. Mínimos cuadrados. La recta de mínimos cuadrados. Bueno, entonces, gracias. La ecuación es esta y aquí tiene una testa angular, que eso lo leemos valor estimado de Y. Esta parte que señalé aquí. El valor estimado de Y tiene ahora una cantidad de B subíndice 0 que se supone que está estimando este parámetro beta 0 y tiene un coeficiente B subíndice 1 que se supone que está estimando este parámetro beta 1. Bueno, entonces usando el método de mínimos cuadrados, se busca que la suma de los cuadrados de los errores de ajuste, de acuerdo con esta ecuación que está aquí, sea minimizada, o dicho en otras palabras, que sea lo más pequeña que se pueda. Y entonces eso nos da lugar a cómo encontrar B subíndice 0 y B subíndice 1. Y son fórmulas que se presentan aquí. Las fórmulas, la única que pido que se preocupen de esta casilla es esta, y la otra, pues es correcta. Sin embargo, para que no se asusten ahí en esa terminología, les voy a presentar en el cuaderno lo que ya habíamos hecho. Entonces voy a compartir el cuaderno para darles la fórmula para calcular la B1 de acuerdo con la metodología de mínimos cuadrados. Entonces comparto el cuaderno y señalo aquí, si es que están viendo el cuaderno, me dicen. No, profe. Todavía. ¿Ya lo están viendo? Ya se ve, profe. Ya se ve. Bueno, vamos a tratar de mejorar el foco. A ver, creo que ahí está mejor el foco. Bueno, entonces, las dos fórmulas que hay que ver, las estoy señalando aquí. B1 y B0. La B0 es igualita a lo que les acabo de mostrar en el libro. Y la B1, pues le estoy prestando una fórmula que es más cómoda, que es la que está aquí, y esas fórmulas se obtienen utilizando el principio de mínimos cuadrados. Entonces, el principio de mínimos cuadrados da lugar a estas fórmulas, que son las que están ahí. Y ahora, lo que se ve ahí en rojo, creo que eso ya habíamos hecho esos cálculos. Ustedes me dicen, voy a regresar a una hoja en el cuaderno, donde se había inventado un ejemplo. Yo lo inventé, que es lo que está señalado entre estos bolígrafos, las líneas dobles ahí. ¿Se acuerdan que ya habíamos presentado ese ejemplo? Sí, maestro. Bueno, perfectamente. Y la manera en que se hizo fue partir a la inversa de como normalmente se haría. O sea, yo debí de haber empezado con estos datos y luego decir, representen esos datos en una gráfica que se llama el diagrama de dispersión. Entonces, el diagrama de dispersión son los puntos, las coordenadas de estos datos como puntos. Ya está aquí el diagrama de dispersión. Yo lo hice a la inversa, empecé con el diagrama de dispersión y luego obtuve las coordenadas de los puntos que yo señalé. Bueno, la razón era para que los cálculos salieran más cómodos. Bueno, estos datos, como son dos variables,
tiene una variable que se llama variable independiente, que es la X, y tiene la otra variable que es la variable dependiente, que es la que se quiere explicar utilizando la variable X. Bueno, ahí están los datos bivariados. ¿Por qué se llama bivariados? Pues porque están apareciendo dos variables. Y luego, las demás columnas son auxiliares para poder obtener los coeficientes B0 y B1, que ya les mostré en la hoja siguiente. Entonces, los cálculos auxiliares son los que están señalados aquí ahora. ¿Cuáles son una columna para qué cosa? Una para x cuadrada, otra para el resultado de multiplicar x por y la última el resultado de y cuadrada. Gracias, Jesús Antonio, muy bien. Luego, las que siguen acá, esas son para otros propósitos y vamos a regresar a ellas. Pero si se acuerdan, entonces, hasta aquí, a la izquierda de ese bolígrafo, lo que debemos de hacer es calcular los totales. Bueno, entonces sumamos las cantidades que están aquí y resultó que la suma es 58. Sumamos las cantidades que están en esta columna y eso fue 59. Sumamos estas que andan por acá y dio 436. Sumamos los productos de x con y dio 392. Sumamos los cuadrados de la y dio estas cantidades y esas las estoy, nada más pongan atención hasta este momento a lo que está a la izquierda de este bolígrafo rojo. Y entonces anotamos aquí, suma de las X de 58, ya se escribió, suma de las Y de 59, aquí está escrito, suma de las X cuadrada igual 436, aquí está escrito, luego suma de los productos XY es igual a 392, aquí está escrito, suma de las Y cuadradas es igual a 401, aquí está escrito, ¿y cuántos datos tenemos aquí? Bueno, son 10 porque aquí se partió con 10 puntos y ya tenemos estas cantidades. Eso ya se había hecho, por eso es que estoy yendo más rápido. Entonces, ahora se utilizan las fórmulas que están señaladas ahí arriba de este plumón y empezamos con calcular la B1. Entonces aquí tendríamos que sustituir n igual a 10, hay que acordarse cuál era la suma de las XY, cuál es la suma de las X, la suma de las Y lo demás que está aquí. Y entonces, pues aquí está indicado en rojo las sustituciones que hay que hacer. Prueba superada. Perfecto. Me fui a pelear, pero ya. Muy bien, magnífico. Bueno, sí. Ya luego platicamos. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, entonces, de la hoja anterior, pero esto ya lo habíamos hecho, nada más esa manera de refrescar la memoria, usamos la primera fórmula, la que tiene para B1, y aquí es la N, que es 10, la suma de los productos XY es 392, luego la suma de las X era 58, que hay que multiplicarlo por la suma de las Y, que es 59, luego abajo ponemos N igual a 10, la suma de los cuadrados de las X es 436, que aquí está indicado, y luego la suma de las X, que es 58, hay que elevarlo al cuadrado, se hacen las operaciones aritméticas, y después de hacer las operaciones aritméticas, sale que el resultado es 0.5. Bueno, eso quiere decir que el coeficiente B1, de acuerdo con la fórmula, B1 es igual a 0.5, que también conviene escribirlo como un medio para la interpretación dependiente, por esa razón. Bueno, habiendo encontrado cuánto vale la B1, se procede a calcular la B0, y para eso está esta fórmula que es cómo se lee esta notación que tiene la Y con una rayita arriba. Y barra. Y barra, perfectamente. Y esta que tiene una rayita arriba, ¿cómo la leeríamos? X barra. X barra, muy bien, Giselle, o Giselle.
y barra es el promedio de los valores de la y. Entonces hay que sumar los datos y dividirlo entre el número de datos, y eso sería el promedio de la y se hace lo correspondiente para el promedio de las x. Bueno, entonces aquí está cómo se obtendría la B0. La suma de las y es 59 dividido entre 10, eso sería y barra. Y luego la B1, que ya la obtuvimos en el paso anterior, es 0.5, que está aquí, multiplicado por la x barra. Entonces, 58 dividido entre 10, o sea que queda esto, se reduce finalmente al número 3, de tal manera que el valor para B subíndice 0 es 3, y entonces el modelo estimado, aquí es importante recalcar que es el modelo estimado, no es el modelo teórico, es el modelo estimado. Está diciendo que se estima que el valor de y es igual a B0 más B1 por X, y para el ejemplo que nos ocupa, la B0 es 3, aquí está, y la B1 es 0.5X. Bueno, entonces, dado un valor de X, pues aplicamos ese valor y obtenemos el valor estimado para Y. Bueno, eso ya lo habíamos hecho, y pues entonces ahora aquí hay que hacer algo más que tiene que ver con el tema de la evaluación del modelo. Y para hacer la evaluación del modelo hay que calcular esto que se llama, aquí está en inglés, SSE, palabra en inglés para suma, palabra en inglés para cuadrados, palabra en inglés para error. Entonces esto se lee la suma de los cuadrados de los errores, que también sirve el modelo para estimar el valor de y. Y entonces lo que hay que hacer es, pues, para cada valor de x se hace la estimación de y, se compara con el valor que se observó, la diferencia es el error de estimación, y el error de estimación se eleva al cuadrado y sale esta fórmula. Entonces, para el ejemplo anterior, nos salió esta cantidad 28, que no sé si se acuerdan cómo se hizo, o quieren que también la comente para este ejemplo. Bueno, según yo recuerdo, se hizo la regla de la y estimada menos y pues se iba elevando, después se obtuvo la sumatoria y de ahí obtuvimos ese número que es 28. Exactamente, muy bien, Jesús Antonio. Aquí están los cálculos que remiten a ese número 28. Rapidísimamente voy a decir. Para el valor de x igual a 2, entonces, para poder sacar la suma de los cuadrados de los errores de ajuste, la primera cosa que hay que hacer es llenar esta columna, que es de los valores estimados. Ahí la encimé el plumón, y ahora aquí voy a usar este otro bolígrafo. Aquí este valor de x igual a 2, el modelo estimado es el que acabamos de obtener acá, que lo estoy señalando, es 3 más 0.5 por x, y si la x es igual a 2, aquí sustituimos x igual a 2 y lo multiplicamos por 0.5, ¿cuánto nos daría? 1 Correcto, y le agregamos el 3, sería y igual a 4. Bueno, ya estimada. y estimada igual a 4, que es lo que descubrí ahí, cambiando el 4. Luego, para el siguiente valor de x, que vuelve a ser 2, el valor estimado pues volvería a ser 4. Y luego para este tercer 2 que aparece aquí, volvemos a sustituir en esta fórmula y nos daría que el valor estimado es 4. Y hasta ahí iríamos en ese momento. Pasaríamos cuando la x es igual a 4 y sustituimos en esta fórmula 4, sería 4 por 0.5, ¿sería cuánto? Sería 2. Y 2 más 3 y sería 5. 5. Bueno,
y luego pasáramos a estos otros datos de los seises, y aquí estaría explicada esa parte. Bueno, habiendo hecho eso, tomamos la diferencia de lo que se estimó con lo que se tiene aquí en realidad, y esa es esta columna que hay que calcularla. Luego se eleva al cuadrado y sale esta columna que está aquí, y finalmente se hace la suma. Bueno, comenten eso y permítanme que me ausente unos momentos. Sí, Sí, maestro. profe. Gracias. Entonces, esta cantidad que está aquí resultó ser 28, y se obtuvo paso a paso a cada valor de Y, se le compara con el correspondiente valor estimado. La diferencia es el error de ajuste, y se hace para cada uno de los valores de Y, y luego esos errores de ajuste se elevan al cuadrado, que es la columna que estoy señalando aquí, y se suman todos esos cuadrados, y en este caso da esa cantidad. Esa es la manera de hacerlo que sirve para explicar el principio de mínimos cuadrados. Ese principio de mínimos cuadrados asegura que la cantidad que se obtuvo aquí, que es 28, es lo más pequeña que puede resultar, que no hay ningún otro valor de la suma de los cuadrados de errores que sea más chica que este número. Por eso se llama mínimo cuadrado. Bueno, y entonces se calculó de acuerdo con esta idea que la estoy enseñando aquí. Entonces es el valor estimado menos el valor observado, la diferencia es el error, se eleva al cuadrado, se hace la suma de todos los errores, y por eso la notación que está aquí, suma de los cuadrados de los errores. Entonces, para el ejemplo que hemos visto, resultó ser igual a 28. Bueno, entonces, ahora, para el ejemplo número 1 del libro, que está en la página 636, no sé si con ustedes se hicieron los cálculos que ya están señalados aquí. ¿Sí se acuerdan si se hicieron? Para el ejemplo 1 del libro. Sí, hicieron, Creo, maestro. ¿Sí se hicieron? Bueno, y entonces, si ya se hicieron, pues es análogo a lo que está aquí, nada más que ahora, si se pide hacerlo, pues ya ven aquí números un poco más difíciles de manejar, y ya se vuelven más laboriosos los cálculos. Entonces, para ese ejemplo, también se pediría que se completara la tabla que estoy señalando aquí. Permítame mejorar el foco, a ver si lo puedo mejorar. A ver. Creo que no está muy claro el foco. Bueno, entonces, los datos de ese ejemplo eran 1,6, 2,1, 3,9, 4,5, 5,14 y 6,12. Y luego se pedía que se completara la tabla que está aquí. No sé si ustedes hicieron eso o no lo hicieron. Me parece que no. creo que no, maestro. Bueno, si no lo hicieron, entonces, pues se les pediría que ocuparan la fórmula del modelo, que es la que está en la hoja anterior, que se las vuelvo a mostrar aquí. Se encontró que el coeficiente B1 vale 2.1143 y el coeficiente B0 vale 0.9333. De tal manera que el modelo estimado es el que tiene esta ecuación. ¿Me leen la ecuación esta que estoy aquí repasando con el bolígrafo? Es Y estimada es igual a 0.9333 más 2.1143x.
Muy bien, Giselle, muchas gracias. Entonces, si no se hizo lo que estoy diciendo aquí, en esta hoja, lo que se pediría es completar la tabla que sigue para los datos. Ese es el ejemplo 1 del libro, que está en la página 636. Bueno, aquí ya están estos datos. ¿Qué cosa es lo que falta hacer? Aplicar la fórmula que me acaba de leer Giselle y poner cuánto vale la Y testada, o sea, el valor estimado de la Y. Si X es igual a 1, se aplica la fórmula con X igual a 1 y se ve cuál es el valor estimado de Y y se llena aquí. Se hace lo correspondiente con X igual a 2 y se anota el valor de la Y que se estima según esa ecuación. Y así se hace para los demás. Entonces, si no lo hicieron, por favor háganlo. Una vez que termina con esta columna, vamos a hacerlo, lo voy a hacer nada más para el primer renglón y ya de ahí debe quedar claro qué es lo que seguiría. Entonces, les vuelvo a enseñar la ecuación aquí, que es punto 9333 más dos veces, no, más dos veces, no, más 2.1143 y estamos seleccionando x igual a 1, que ¿por qué x igual a 1? Pues porque estamos aquí, x igual a 1, en esta parte. Bueno, una vez que escogimos x igual a 1, aquí, pues multiplicamos por 1, bueno, pues es lo mismo, y se lo agregamos a punto 9333. Me dicen cuánto daría. 3.0476. Bueno, aquí 33 sería 6, termina en 6, ¿no? Sí, mi resultado sí termina en 6. Bueno, entonces, aquí cuánto es lo que debería de poner. Lo voy a poner en rojo. 3.0476. 0.476. Muy bien. Ahora hay que hacer la diferencia de la Y con la Y testada. O sea, de este número verde, que es 6, se lo restamos a este y la diferencia va a ser 2 punto algo. 2.9524. 2.9524. Muy bien. Y luego, esta cantidad, para pasar a la siguiente columna, la elevamos al cuadrado. Y el cuadrado sería como 8 y fracción, algo así. Es 8.7167. 8.7167. Sí, 7167. Bueno, entonces estuvo claro cómo se hizo ese primer renglón. Entonces ahora les pediría que terminen la tabla para los demás. Aquí le puse una casilla con esta cruz, porque aquí no se necesita hacer un total, ni aquí tampoco. Donde se necesita hacer el total es acá, nada más en esta casilla. Y eso es lo que quisiera que hicieran, por favor, y entonces me espero a que lo hagan. Sí, maestro. Sí, Maestro, una duda. dígame. Bueno, yo realicé hasta obtener la suma de los cuadrados de los errores, lo había hecho, pero tuve 81.1047. No, Bueno, yo creo que es correcto eso, entonces quiere decir que ya lo hizo y pues la respuesta debería ser la que estoy señalando aquí. Ahí está una diferencia de pues un 10 milésimo con lo que usted está tomando y eso pues, es muy aceptable porque pues, no está manejando la precisión con todas las cifras decimales. Sí, profe, a mí también me varía un poquito, porque no utilicé igual todos los decimales. Sí, sí, correcto. Bueno, aquí más bien el ejercicio es para que se den cuenta qué es lo que hay que hacer y al final de cuentas el total, si ya lo hicieron, es el que está aquí, pero
ahora pues viene otro comentario. Esta es la manera cómo se interpreta el método de mínimos cuadrados y se asegura que la suma de los cuadrados de los errores de estimación no puede ser más pequeña que esta cantidad. Esto es lo mínimo. Entonces eso es lo principal. Pero si estuviéramos en ejemplos más realistas, pues tendríamos una cantidad muy grande de datos y esta no es la manera en que se debería de hacer si tuviéramos muchos datos. Entonces, aquí hay una manera que es la recomendada cuando se tienen muchos datos. Y esto es lo que estoy aquí señalando en esta parte. ¿Qué dice esto? Manera alternativa para calcular la suma de los cuadrados de los errores. Exactamente, muy bien. Bueno, entonces esa manera alternativa no lo haría como está hecho aquí. Para este ejemplo, pues no se distingue mucho la ventaja de usar la forma alternativa, porque son poquitos datos, pero esta manera alternativa tiene más ventajas. En primer lugar, no introduce tantos errores de redondeo como podría introducir esta manera de hacerlo. Así es que una ventaja de esta manera es que se reduce el número de errores de redondeo y eso es muy importante, especialmente si se tienen muchos datos. Entonces aparecen estas fórmulas. No sé si eso lo vimos con ustedes. Profe. No, profesor, no. Bueno, entonces esto sí ya va a ser punto de partida para lo que podría decirse que es la clase del día de hoy. Bueno, entonces la manera alternativa es la siguiente. Primero les presento estas fórmulas. Esta se llama suma de los cuadrados de la variable y, que dice, bueno, ¿y por qué no es la suma de los cuadrados lo que están viendo ahí nada más esta parte? Y la respuesta es que lo que estoy tapando con ese plumón es un término de ajuste. Entonces, esta sí sería la suma de los cuadrados de la variable y, pero sin ajuste. Y el término de ajuste está tapado con el plumón, lo destapo, y lo que hay que hacer, este término de ajuste es, se suman los datos y, el total se eleva al cuadrado y se divide entre el número de datos, y entonces este es un término de ajuste, se le resta a esta parte. Entonces es una fórmula para la suma de los cuadrados de la variable y con ajuste. Y luego viene otra fórmula que es semejante, que es suma de los cuadrados de la variable x con el término de ajuste, que es el que estoy señalando aquí. Y luego viene otra fórmula que es suma de los productos x, y, aquí sería sin ajuste, y el término de ajuste es el que estoy señalando acá. Y finalmente aparece una fórmula que es la que estamos ilustrando para el ejemplo, pero es para el ejemplo que teníamos hace rato, donde estaba 576, de dónde salió el 576. Bueno, tendría que elevar al cuadrado estas cantidades y sumarlas para decirme si sale 576. A ver, hagan esta parte de aquí. Eleven al cuadrado el 6, el 1, el 9 al cuadrado, el 5 al cuadrado, el 14 al cuadrado y el 12 al cuadrado. Súmenlos y me dicen cuánto sale. ¿Tiene que dar Yo más tengo, de 500? ¿Cuánto salió? yo tengo 576, maestro, pero en el dato número 6 de la columna Y, yo tengo 17. Sí, profe, yo también.
17, ¿de dónde salió? Ah, perdón. Sí, es 17. Es que aquí, por haber usado este color verde, no se distingue, pero sí es 17. Ah, Eh, ok. yo lo estoy viendo como 14 aquí porque del otro lado se escribió algo y está haciéndole mala obra. Entonces, permítame aquí repasarlo. Sí, es 17. A ver, le estoy poniendo aquí un amarillo que no sé si se distingue que es 17. Sí, maestro, sí se ve. Sí, gracias. Bueno, entonces este es 17, que sí se había escrito correctamente, pero luego aquí yo ya al estarlo leyendo, estaba interpretándolo como 14. Bueno, entonces eleven al cuadrado el 6, el 1, el 9, el 5 y el 17 y el 12, y al hacer la suma de los cuadrados, ¿cuánto es lo que se obtiene? Yo tengo Sí me 570. da, sí me da 576. Bueno, es muy bien. Entonces quiere decir que ya estamos aquí aplicando la primera fórmula. La suma de los cuadrados de las 10 sin ajuste es 576 y ahora le vamos a poner el término de ajuste. Entonces hay que hacer la suma de las 10, que sería a la primera potencia el 6 más el 1 serían 7 más el 9 serían 16 más el 5 serían 21 más el 17 serían 38 más el 12 serían 50, que es lo que sale aquí para la suma de los 10, 50, y de acuerdo con esta fórmula, esa suma hay que elevarla al cuadrado y dividirla entre el número de datos, que son 6, y sale este resultado que está aquí. ¿Sí coincide con ese resultado? Lo que ya escribí en rojo es Sí, resultado. profe, Muy sí bien, me da. perfecto. Bueno, entonces, esta primera fórmula ya se ocupó y se obtiene esta cantidad. Ahora les pediría que ocupen la fórmula que estoy señalando y esa ya la tengo escrita en la siguiente hoja del cuaderno, pero me espero que hagan los cálculos porque dicen que con ustedes no los hemos hecho. Me espero que hagan los cálculos y me digan cuánto sale la suma de los cuadrados de las X con ajuste, de acuerdo con esta fórmula. Me espero y ya volteo la hoja para pasar a la siguiente para que veamos. Pero me espero a que me digan cuánto obtienen. Únicamente la suma de los cuadrados de X me dio 91. No sé si los demás también. A ver, los demás. Sí da 91. Profe, No. Sí, me da 78.75, pero no sé si alguien más confirme si le salió lo mismo. O sea, ya toda la segunda fórmula. sí. Bueno, a ver, déjenme ver, voy a aquí a. ¿Cuánto dice que le dio la SSX? 78.75. Hay algo que está mal, porque ya estoy viendo yo el resultado, no es ese. Ok. A mí me da 17.5. ¿Quién es? ¿Es Giselle? Sí, Es correcto, Giselle. ¿Es Giselle o Giselle? Giselle. Giselle, bueno, disculpas, Giselle, es correcto el 17.5. Muy bien. Entonces ya tenemos esta fórmula que su compañera Giselle la obtuvo correctamente, la aplicó correctamente y salió 17.5. Pasamos a la tercera fórmula que me espero que hagan los cálculos.
Obtengo como resultado 37. A ver, déjenme echar aquí un vistazo sin que lo vean todavía. ¿Cuánto dice que obtuvo? Obtuve 37. Bueno, ¿quién es? ¿Quién me dijo eso? Jesús Antonio. Sí, gracias, Jesús Antonio. Es correcto ese resultado. De acuerdo. Muy bien, gracias. Entonces, hasta ahí vamos. Ahora, bueno, ahí estoy tapando todavía algo. Hasta ahí vamos. Entonces, su compañera Giselle dijo 17.5 para la suma de los cuadrados de las X con ajuste. Y ahí están los detalles, cómo se obtiene. Aquí el compañero acaba de decir que la suma de los productos X y es igual a 37 y es correcto. Ahí están los detalles, cómo se obtiene. Y ahora, pues el tema es una manera alternativa de calcular la suma de los cuadrados de los errores. Y aquí destapo esta parte para que vean esa fórmula. Entonces, la suma, aquí hay una inconsistencia en la notación. No me equivoqué, pero hay una inconsistencia. Aquí esta letra, ¿qué letra debería de ser? ¿Ese? Eso. Sí, ahí es correcto, pero está en español. Suma de los cuadrados de los errores. Entonces aquí, si quieren, para que sea consistente, le voy a poner una letra S. No era error como estaba antes, pero para que se vea consistente todo en inglés. Entonces, la suma de los cuadrados de los errores es igual a la suma de los cuadrados de la variable y con ajuste menos, ahora aquí, esta parte que es la suma de los productos de las XY se eleva al cuadrado y se divide entre la suma de los cuadrados de los datos X. Bueno, entonces si aplican esa fórmula, aparecería ya el valor de la suma de los cuadrados de los datos. Y pues me espero a que me digan cuánto es lo que resulta. Dénmelo a 4 cifras decimales redondeadas, por favor. A mí me dio 72.1047. A ver, vamos a ver, voy a destapar aquí. No debe de haber tanta discrepancia. Revise sus cálculos. Ok. Profe, a mí me da 81.1048. Bueno, aquí está 1047, que es muy aceptable. El 48 podría ser correcto. Y otra vez aquí debo de hacer una afinación en la notación para que sea consistente con lo que estamos haciendo en inglés. ¿Qué es lo que debo de hacer aquí? Ponerle la Cambiar la C. Ajá, cambiar la C por una S. Muy bien. Bueno, entonces ya estuvo claro cómo se obtuvo. ¿Y esta fórmula qué les pareció? ¿Les pareció más cómoda que lo que hicieron hace rato? Sí, es más bajito. Sí. Efectivamente, qué bueno que se dan cuenta de eso. Y eso que fueron muy poquitos datos. Si les hubiera puesto un montón de datos y tuviera que hacerlo de la primera forma,
aparte de introducir un montón de errores de redondeo, cada vez que elevan al cuadrado un error, introducen un error de redondeo. Y si tienen 100 datos, van a introducir 100 errores de redondeo. Y en esta fórmula no están introduciendo ese número de errores de redondeo. Entonces, esta manera alternativa de hacerlo, que es la fórmula que estoy señalando ahí, es la altamente recomendable para obtener la suma de los cuadrados de los errores. Bueno, habiendo dicho eso, pues vamos a pasar a otro ejemplo del libro. Bueno, entonces el resultado en el libro. Permítame pasar al libro. Entonces aquí voy con el libro. Bueno, entonces aquí se presentan estas fórmulas y pues aquí está lo que dice. ¿Qué dice esta palabra? Shortcut. Sí. ¿Y cómo se traduce? Atajo. Atajo. Un atajo. Bueno, en realidad no es exactamente un atajo, es una manera alternativa, una fórmula alternativa para calcular B1. Esta fórmula alternativa, la que yo les di es mejor que la que está, así es que aunque aquí está, tomen nota de la que les di hace rato, que no fue nada más del día de hoy, fue también de una clase anterior. Se las escribí en el cuaderno y se las voy a volver a enseñar. Entonces ese shortcut o atajo es una manera alternativa de calcular la B1 y esa manera alternativa de calcular la B1, comparto el cuaderno, es la que estoy señalando aquí. ¿Cuál les parece menos enredada, esta o la que está en el libro? La del cuaderno. Esta está más sencilla, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces regreso al cuaderno para que la comparen. Usen su memoria fotográfica y regresamos al cuaderno. Bueno, entonces, estas fórmulas abreviadas, pues ya las tienen en el cuaderno. Bueno, y luego, aquí está el ejemplo que es el que hicimos. Ya aplicamos los cálculos. Se hizo todo lo que está aquí, pero de una manera equivalente. Y aquí salió la representación gráfica, diagrama de dispersión y la línea que mejor se ajusta al diagrama de dispersión, a los puntos del diagrama de dispersión. Y luego viene la suma de los cuadrados para el error, que es la que estamos usando, y ya tenemos dos fórmulas para calcular la suma de los cuadrados de los errores, y la hicieron, aquí está la tabla. Eso fue lo que hicieron cuando les pedí que llenaran la tabla y llegaran a este resultado que está aquí. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo que pues a lo mejor ya se los había platicado, que me parece un ejemplo ya más realista. Entonces, permítame aquí correr esto ligeramente hacia la izquierda para que se vea que estamos hablando del ejemplo 2 del capítulo 6. Ejemplo 2 del capítulo 16. Y entonces, si se quisieran conseguir los datos, este es el nombre del archivo que contiene esos datos. Bueno, ahora, pues ya sabemos que se trata del ejemplo 16.2, que es el que queremos hacer. ¿Está en qué página? La página 638. Y bueno, vamos a ver si alguien quiere, por favor, leer una versión de lo que sería al español. Y si no, pues lo leo yo.
Si gusta, Sí. lo leo. Si me hace favor, ya al español, no en inglés. Ok. Desde el título. Sí. Ok, la lectura de Odometer y los precios de uso para Toyota Camry, parte 1. Bueno, muy bien. La palabra que está al principio es odómetro y es la que, ¿qué función tiene el odómetro en un coche? Contar los kilómetros que lleva recorrido. Exactamente, muy bien. Nada más que en Estados Unidos y en otros países anglosajones, las unidades que utilizan en lugar de kilómetros son millas. Y entonces ahí las lecturas del odómetro van a estar en millas. Bueno, esta es la primera parte y pues debemos de llegar a la siguiente parte, pero a ver si nos alcanza el tiempo para llegar a la segunda parte del día de hoy, probablemente no, pero entonces vamos a enterarnos en qué consiste el ejemplo. Entonces les pediría al compañero que estaba empezando con la lectura que continuara aquí con la lectura en su versión al español de qué cosa es lo que dice. Ok, los vendedores de autos a lo largo de Norteamérica usan el tan llamado libro azul para ayudarlos a determinar el valor de los autos usados que sus clientes han comprado o que sí que han comprado en sus nuevos carros. El libro, el cual es publicado mensualmente, ¿Sí? lista los valores a negociar para los modelos básicos de autos. Asimismo, Sí, permítame. Trading es uno lleva un vehículo a una agencia donde venden automóviles, lleva el vehículo y lo quiere que se lo tomen a cuenta para comprar otro vehículo. Entonces ese sería el valor de intercambio. Entonces hace un intercambio ahí y se lo toman a cuenta el vehículo que llevó por cierta cantidad de dinero y usted compra su nuevo vehículo. Bueno, está el libro ese, libro azul, que se publica mes tras mes y ahí se presenta la lista de cuáles serían los valores para hacer el intercambio para todos los modelos básicos de vehículos. Bueno, por favor continúe. ok, los valores son determinados en la base de el pago, ¿cómo se dice? Average en español, regular, En base al promedio pagado, promedio, pagado de los autos recién usados. La fuente de la oferta para muchos car holders, para muchos autos, para los vendedores de muchos autos usados, perdón, punto, me salté el punto. Sin embargo, el libro azul no indica el valor determinado por el odómetro, para el lector del odómetro. Aún así, el hecho de que es un valor crítico para los autos usados, los compradores muestran qué tanto el auto ha sido usado o manejado. Para determinar este caso, el vendedor de un auto usado de manera, ¿cómo lo traduce usted randomly de una forma matemática? ¿De manera alternando? a ver, déjeme ver en dónde estamos. Aquí en used car dealer randomly selected 100 3-year-old Toyota. A ver, déjeme ver a ver, voy a sombrearlo en dónde está usted porque ya no estoy encontrando dónde. ¿Aquí? Y donde dice 103 años. A ver, ¿en dónde más? Aquí, abajito. Abajito. Aquí donde dice está el número 100.
Ah, aquí. Ajá, ahí. Sí. Bueno, entonces aquí lo que está diciendo es que para examinar este tema de un distribuidor de vehículos usados, se seleccionaron de manera aleatoria 100 Toyotas, cada uno de 3 años de antigüedad, que fueron vendidos en una subasta el mes pasado. Esa es la parte hasta ahí. Y luego continúe. Ok, cada carro estaba en su máxima condición y equipada con todas las acciones que vienen en un auto estándar. Entonces, el comprador toma el precio, que en este caso son $1,000, y el número de millas, Las unidades eh, son en miles de dólares. ajá, Sí, y el número de millas también en millaje en el odómetro. sí. Entonces, alguna de estas información está listada aquí. Y abajo dice, los vendedores quieren encontrar la regresión, la línea de regresión. Sí, muy bien. Bueno, pues a ver si se entendió. Primero dejen platicarles. Por ejemplo, en Estados Unidos, y seguramente que también lo hacen en México, en algunas empresas que tienen un montón de empleados, les dan un vehículo para que lo utilicen. Bueno, compran un lote de vehículos nuevos y se los dan a los empleados que pues tienen derecho a utilizar los vehículos que tienen esas funciones. Y ya los utilizan los empleados, pasan 3 años y a los 3 años la empresa se deshace de todos esos vehículos y entonces pues todo ese lote de vehículos que tienen lo ponen a subasta y ahí van otras personas interesadas en adquirirlos, hacen la subasta, pues ofrecen el precio, se lo lleva el mejor postor y así se van los vehículos. Pero no todos los empleados que tienen vehículos del mismo modelo y del mismo año le dieron el mismo uso, algunos le metieron un montón de millas al coche y otros le pusieron poquitas millas al coche. Entonces, pues se piensa que de alguna manera, aunque el libro azul no registra el kilometraje de los vehículos, pues eso sí se debe de tomar en cuenta. No es lo mismo que le lleven un vehículo de 3 años de antigüedad que tiene 200,000 kilómetros, que le lleven uno que tiene apenas 10,000 kilómetros, a pesar de que los dos vehículos sean del mismo modelo, pero y de la misma antigüedad. Pues yo creo que si usted ve que el odómetro registra 200,000 kilómetros, pues no le va a ofrecer el mismo precio que a otro auto semejante que nada más tiene 10,000 kilómetros. Entonces lo que se piensa es que el dealer, el distribuidor, quisiera conocer cómo utilizar esa información del kilometraje registrado en el odómetro para poder ver cuál sería el precio de venta del vehículo. Y lo que sigue son los datos. No sé si esa explicación junto con la que leyó su compañero ya les hace ver claramente qué cosa es lo que pasa. Por ejemplo, Sí, maestro, es claro. muy bien. Una pregunta para ustedes. ¿Sí saben de algunas empresas que tengan esa práctica, que les dan a sus empleados un vehículo? Sí, Sí. ¿Y qué cosa es lo que hacen? ¿Qué tiempo les dejan el vehículo? Pues desde un año, ¿no? Al año se lo pueden cambiar. O sea, hay varias periodicidades. Bueno, sí, yo creo que a un año sería demasiado pronto, ¿no? Estarían muy bien si cada año estrenan otro coche. Yo creo que se aguanten ahí, como en Estados Unidos ahí, pues muchas empresas
les dan los vehículos y pues los tienen durante 3 años. Y a los 3 años, pues ya todos los vehículos los entregan y la empresa hace una subasta para que lo compren pues personas, ya sea todo el lote o uno por uno. Entonces, aquí por eso es que se mencionan 3 años. Un año, pues, sería muy privilegiado los empleados que al año se los cambiaran por otro nuevo. Pues, pero si ustedes saben de esa situación, pues, díganme en qué empresas es, porque si conviene trabajar ahí. Sería muy bueno. Sí, bueno, muy bien. Entonces, aquí vienen los datos. Bueno, dice que se tomó una muestra aleatoria de 100 autos, de todos del mismo modelo, todos de 3 años de antigüedad, que esos los vendieron en subastas y se anotó el kilometraje y el precio de venta. Aquí está, por ejemplo, el auto número 1, se vendió en cuánto, 14,600. exactamente, y tenía un millaje de cuánto. 37,400. Correcto, 37,400 millas. Bueno, aquí está otro que tenía 44,800 millas y ese vendió en 14,100 dólares. Un tercer auto se vendió en 14,000 dólares y tenía 45,000 millas. Y bueno, se supone que deberían de estar los datos para 100 vehículos. Aquí se están saltando y llegan a el auto número 98, el número 99 y el número 100. Bueno, permítame aquí localizar un lugar donde pueden ver los 100 datos. Entonces, permítame aquí buscarlo para que se los pase. Bueno, entonces, aquí está un enlace al ejemplo de kilometraje. Y ahorita vamos a ver cuál es el enlace. Bueno, esta es la lista de ustedes, esa es la que necesito. Y aquí está el enlace. ¿Están viendo el enlace? Sí, profe. Bueno, Sí, maestro. lo voy a ejecutar, a ver qué cosa es lo que vemos. ¿Ya están viendo aquí los datos? Sí, maestro. Bueno, Sí. aquí tiene una columna que es el precio del vehículo. Aquí está el millaje que marca el odómetro y tiene una columna adicional que marca de qué color es el coche. Con una codificación, el 1 pues sería para un color, no sé, podría ser 1 es blanco, no sé, el número 3 a lo mejor sería azul, el número 2 a lo mejor sería rojo. Entonces, pero nosotros no necesitamos la información de qué color es el coche, o ustedes pagarían distinto por el color. No, Entonces, no, entonces lo que parece relevante es el kilometraje o millaje para tratar de explicar el precio. Bueno, entonces aquí están viendo un montón de datos. Bueno, ahí están como 50 datos y aquí siguen otros 50 datos. Nada más díganme si estos números, a ver si se pueden acordar de los últimos 3 datos aquí para el precio, 14,500, 14,700 y 14,300. Y regreso
al libro. Entonces acuérdense de esas cantidades. Y me dicen si son las mismas que están señaladas aquí. Sí, profe. Bueno, entonces ahí están en el enlace que les di los 100 datos. Y aquí pues nada más está comentándose que si quieren ver todos los datos, pues tendrían que entrar al archivo que es el que tiene este número de archivo. Bueno, ahora, pues por supuesto que no los pondríamos a trabajar, que a ver, tienen que hacer la suma de 100 números aquí, ahí tienen cuáles son los 100 números, ya se los enseñé. Para esta columna también tienen que elevar al cuadrado, etcétera. Entonces, si quisiéramos hacer lo que el distribuidor, el dealer, quiere, saber cuál es la línea de regresión que sirve para explicar el precio en términos del millaje, dígame qué cantidades necesitan y ahorita se las proporciono. Si hay comunicación, si están oyéndome. Sí, maestro. Bueno, gracias. Entonces, por favor, dígame qué cantidades requerirían para poder resolver este problema. Es análogo a los que ya vieron, pero con menos datos. Ahora, aquí nada más dígame qué cantidades necesitan para poder saber cuál es la línea de regresión que se requiere. Tendríamos que identificar cuáles son los datos de X, los de Y obtener sus sumatorias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál de estas columnas que estoy señalando aquí corresponde a la X y cuál a la Y? Supongo que X es al ¿A las millas? Bueno, entonces, ¿cuál columna es de las que están viendo ahí? La tercera columna. Exactamente, Lo que marca el odómetro. exactamente, muy bien. Entonces, esta columna va a corresponder a la variable X. Y esta columna, que es la segunda, va a corresponder a la variable Y. Y me acaban de decir que necesitan saber cuánto vale la suma de las X, o sea, suma de 100 datos, cuánto vale la suma de las Y, sumas de 100 datos, cuánto vale la suma de los cuadrados de las X, cuánto vale la suma de los cuadrados de las Y. También se tendría que hacer el producto del valor de Y con el valor correspondiente de X y hacer la suma de los productos. Entonces, por favor, escriban en su cuaderno suma de X igual, suma de Y igual, suma de X cuadrada igual, suma de productos XY igual, suma de cuadrados de Y igual. Y si ya escribieron eso, vamos a ver a cuánto sería cada caso. Bueno, aplicando las fórmulas. Bueno, Ya lo copié. muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que estoy señalando aquí? Todas las sumatorias. Bueno, ahorita nada más señalé una. De la variable X. Muy bien. Luego, esta que voy a señalar ahora. Es la sumatoria de la variable Y. Muy bien. Bueno, y luego, ¿cuál sigue? ¿Cuál estoy señalando ahora? La sumatoria del producto XY. Muy bien. Y finalmente aquí está. La sumatoria de X cuadrado. Muy bien. Y ahora comparto el cuaderno para enseñar. Bueno, ya copiaron los datos.
Sí, profe. ¿Todos? ¿Ya lo copiaron todo esto? Sí, maestro. Bueno, entonces comparto el cuaderno. Aquí están las fórmulas que se requiere ocupar. Primero hay que calcular la B1, la N para este ejemplo de los autos Toyota, ¿cuánto va a ser? ¿De 100? Correcto. La suma de los productos XY, pues ya lo copiaron. La suma de las X, ya saben cuál es, ya la vieron y la copiaron. La suma de los datos Y también ya la vieron. La suma de los cuadrados de los datos X ya la vieron. Y aquí está la suma de las X que hay que elevar al cuadrado. Y así calcularían B1. Y una vez que tengan B1, aplican esta otra fórmula y calculan B subíndice 0. Y barra, ¿qué cosa sería? El promedio de Y Y, ¿qué cosa está representando? Y es el kilometraje. A ver. ¿Cuál es la variable Es el independiente? precio, ¿no? Es el Perdón. precio. Sí. Entonces, Y barra sería el precio promedio de venta para los 100 vehículos. Y X barra sería el kilometraje, el millaje promedio para los 100 vehículos. Y en la primera fórmula, ya habiendo obtenido el valor de B subíndice 1, usan ese valor para la segunda fórmula con el promedio de el precio y el promedio de kilometraje, de millaje en este caso, y obtienen B0. Entonces me espero que hagan los cálculos para que me digan cuánto vale la B1 y la B0. Ya obtuve B1 y B0, maestro. No sé si algún compañero para comprobar. Ya A lo ver, tengo. díganos por favor los datos, a ver si alguien coincide de sus compañeros o compañeras. Bueno, B subíndice 1 obtuve menos 0.0624 y B subíndice 0 obtuve 17.0875. Los resultados parecen pues más o menos correctos, pero creo que sí, por alguna razón hay que manejar más precisión. Déjenme ver si tengo aquí los datos. Maestro, Sí, a mí me da como B subíndice 1, 0.4122. no, A mí me da igual que a Jesús. sí, Me- su compañero Jesús está más aproximado. A mí me dio .0669. Ajá, yo creo que esos datos son más precisos. Bueno, aquí tengo yo algo que primero lo voy a compartir los datos que obtuvieron en el libro y los datos que, bueno, les voy a pedir más cosas. En primer lugar, aquí están viendo, estos son los resultados iniciales para el ejemplo que nos concierne. La suma de las X, esta que está aquí, la suma de las Y, la que está aquí, la suma de los cuadrados de las X, la que está aquí, suma de los cuadrados de las Y, suma de los productos, esos son los resultados iniciales. Y la aplicación de las formas que le di les debe de remitir. Aquí no se fijen en las fórmulas que están en el libro, que estas son más enredadas, usen las que les di, y el resultado que deben obtener para B1 se debe parecer al que estoy señalando aquí. Sí, tengo. Perfectamente, Natalia. Y luego, aquí están los valores de la X barra y la Y barra.
Y aplicando la segunda fórmula, nos da un valor para la B subíndice 0, que es la que está aquí, que es igual a 17.250. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien, gracias. Eso quiere decir que el modelo de regresión lineal muestral, Sample Regression Line, el modelo de regresión muestral para esa recta es el que estoy sombreando aquí ahora. Ese es el modelo. Vamos a ver si se entiende cómo se aplicaría ese modelo. Supóngase que alguien les quiere vender un vehículo de esas características y tiene un millaje de 50,000 kilómetros. Si aplican esta fórmula, ¿cuál es el precio que se supone debería de darse por ese vehículo que tiene 50,000 millas? ¿Qué es lo que se tendría que hacer aplicando esta fórmula que está sombreada ahí para un vehículo que tiene 50,000 millas? Se tendría que sustituir la X ¿Correcto? ¿Igual a cuánto la X? a 50,000 millas. Con cuidado. Las unidades que se manejaron fueron en miles de millas. Entonces, para un vehículo de 50,000 millas, el valor de X que hay que sustituir aquí no es 50,000. ¿Sería hacer una conversión? ¿Sí? ¿Cuál es la conversión? Pues multiplicar una milla por 50,000. Eso es más sencillo que eso. Simplemente, si ya les dijeron que las unidades son en miles de millas, 50,000 millas corresponde a 50 en miles de millas. Porque se acuerdan que el ejemplo decía que los datos estaban dados en miles de millas. Y aquí esta otra parte se interpreta en miles de dólares. Entonces, 17.250 en términos que estamos acostumbrados sería 17,250 dólares. Y en términos que estamos acostumbrados, el 50 que van a sustituir aquí corresponde a 50,000 millas. Bueno, entonces habiendo entendido eso, aquí sustituyan X igual a 50. Sería 3.3450. Pero ya restándole esto, ¿cuánto sería la Y estimada para 50,000 millas? Sería 13.9050. Correcto, muy bien. Bueno, y ya palabras que son las normales, ¿cuál sería entonces el precio que se estimaría para ese vehículo? Pues ya dijo el número, nada más hay que decirlo en las unidades monetarias normales. Sería 13.905 dólares. Correcto, muy bien. Entonces ya se entendió que si le llegan con un vehículo que tiene 50,000 millas, el precio que se pensaría corresponde es de 13,900 millas, lo que dijo. ¿Sí está claro eso? Sí, profe. Sí, Bueno, maestro. y si llega con uno que tiene más millas que esas, por ejemplo, uno que tenga 60,000 millas, ¿cuál sería el precio ahora? ¿Qué tendría que hacer en esta ecuación? Sustituir, pero ahora con 60. Sí. Correcto, muy bien. Si está claro eso, pues nos podemos ahorrar el que hagan el cálculo, pero para un examen sobre este tema, pues sí podría venir una pregunta como esa. Llega alguien con un vehículo que tiene 60,000 millas, ¿cuál es el precio que consideran debería de ofrecerse?
Sería un tema de examen. Bueno, entonces, aquí está cómo se haría aplicando una hoja de cálculo en Excel. Ahí están las instrucciones de cómo se haría. Esta es una versión de Excel que está en inglés. Había que ver la versión de el Excel que ustedes tengan que esté en español y se puede hacer en Excel. Necesitarían los datos. Bueno, entonces tendría que conseguirse los datos. Aquí el nombre del archivo es este que está aquí. Habría que importar ese archivo o abrirlo si ya lo tienen y aplicar Excel. Bueno, aquí está usando otro software y aquí están las instrucciones para hacerlo en ese otro software, pero eso no es lo importante. Y ahora aquí viene una interpretación que sí conviene que se entienda. Voy a señalar este pequeño párrafo para que se haga la interpretación. Entonces, el coeficiente para la pendiente es el número que está aquí. Nótese que salió una cantidad negativa. ¿Por qué se anticipa sin hacer los cálculos que debe de salir una cantidad negativa para B1? Bueno, déjenme explicárselos. Entre más kilometraje tenga el vehículo, ¿qué cosa se espera que le pase al precio? Que sea menor. Que sea menor. Y eso quiere decir que se le va restando a un precio base, que es donde se empezó. El precio base era este. A los $17,250 se le va restando una cantidad que debe de tomar en cuenta este factor según el millaje que tenga el vehículo. Según el modelo de regresión, que es el que regreso a él aquí, el modelo de regresión es el que está aquí. Entonces me podrían decir, según este modelo de regresión, qué pasaría para un coche que tuviera 0 millas en el odómetro. ¿Cuál sería el precio estimado? Pues sería 17,000. $250. Sí. Sí. Aún así, bueno, eso quiere decir que ahí pues el error de estimación pues, sería muy malo. Si alguien tiene un coche que tiene 0 millas, pues yo creo que no estaría muy de acuerdo en venderlo en $17,250. Pero según el modelo, eso es lo que pasaría. Sí. Bueno, entonces hay que mantener contacto con la realidad del problema que están estudiando. Bueno, falta algo más que es importante y es obtener la suma de los cuadrados de los errores. Ya les di una fórmula alternativa y regreso al cuaderno para que veamos los datos que tenemos ahí. Ese es para los datos del ejemplo, que es el 16.2, es el ejemplo que nos ocupa. ¿Y qué cosa es lo que se está pidiendo aquí que se haga? Calcular la suma de los cuadrados de los errores. Bueno, y perfectamente. Y entonces para calcularlo van a usar la fórmula que ya les presenté y se pediría que se fijen en esa fórmula que es la que estoy compartiendo aquí con el cuaderno. Es la fórmula que está ahí. Déjenme tapar este otro pedazo. Es esta fórmula que están viendo ahí. Esta. Ya la escribieron la fórmula, ¿no? Sí, maestro. Bueno, entonces, si ya la tienen, les pediría que utilicen esa fórmula y me paso a la siguiente hoja, donde se está pidiendo que para los datos del ejemplo 16.2, que es el que estamos viendo,
se calcule la suma de los cuadrados de los errores. Entonces, lo único que tienen que hacer es, pues, ahorita descubro, bueno, dejo que vean lo que ya escribieron también. Necesitarían calcular estas fórmulas auxiliares, que también ya las copiaron. ¿Cuál es una fórmula auxiliar? Esta que está aquí. Bueno, el número que sale es el que estoy tapando ahí. Esas fórmulas auxiliares ya las vieron. Entonces tendría, sí, entonces tendría que calcular la suma de los cuadrados de la variable y con ajuste y anotar el número, que aquí ya lo tengo escrito. Luego la suma de los cuadrados de la variable x con ajuste y anotar el número, que también ya lo tengo y lo estoy tapando. La suma de los productos de x y con ajuste, que también ya lo tengo, y ahorita destaparíamos para ver qué cantidades son, pero yo me espero para que lo hagan ustedes. Eso también podría ser un problema para examen. Entonces me espero para que calculen estas cantidades. Ya, profe. Bueno, ¿me pueden decir cuánto sale la primera para que la destape y la veamos? Pues a lo que a mí me salió es 29.7019. Felicitaciones. Sí, a mí también. Gracias. Muy bien, felicitaciones, ahí está. Bueno, vamos con la siguiente. A mí me da 4.379.3899. A ver, vamos a ver. Bueno, se parece bastante. Repite lo que dijo. 4, perdón, 4.309.3899. Pero si se puede Hay una, que manejar la precisión con más cuidado. de acuerdo. Sí. ¿Alguien obtiene algo así como lo que está aquí? Lo estoy haciendo, profe. Sí. Me da lo que tiene usted en el cuaderno, los 4.307.3779. A Eh, mí también. muy bien, muy bien. Bueno, entonces, pues sí se ve que sí se puede obtener los resultados y Sí. pues nada más hay que manejar con cuidado los cálculos. Ya tiene la suma de los productos eh, no, yo no. con ajuste.
A mí me da negativo, no sé si está bien. Sí, se anticipa que dé negativo por lo que dijimos hace rato. Ok, bueno, me da menos 287.9951. ¿Qué cosa es lo que está viendo ahí? El mismo resultado. Muy bien, Natalia, felicitaciones. Lo hizo bien. Gracias. Muy bien. Entonces, ya teniendo eso, la fórmula que conviene utilizar para calcular la suma de los cuadrados de los errores es la que les había dado, que la están viendo nuevamente aquí. Entonces, lo único que tienen que hacer es sustituir estas cantidades que obtuvieron en esta fórmula. Y bueno, ya nada más yo espero que hagan ese cálculo y me digan cuánto es lo que obtienen. Yo tengo ya un resultado. A ver, Es 27.7766. bueno, yo creo que ahí hay errores y entonces pues no es. Ok. Profe, a mí me salió 10.4463. ¿Está viendo un número como ese ahí? Sí. Muy bien, ese sí es. Muy bien. Aquí la única cosa en el cuaderno, esta C le voy a cambiar a una S para ser consistentes con la notación en inglés. Era cuadrados, pero lo estoy poniendo la inicial de cuadrados en inglés. Bueno, ahí está. Y por lo que me acabas de decir, pues vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy.